Mira bien estas imágenes. El residente de Moscú comienza a grabar algo impresionante. Justo enfrente se puede ver una iglesia con cúpula dorada. Todo está tranquilo. Pero allá al fondo, en el horizonte, una columna de humo oscuro está subiendo. Y algo se está quemando. Entonces él acerca la cámara, y es ahora cuando se vuelve impactante. Fíjate bien en lo que aparece en medio de la bola de fuego de la explosión. Esa cosa que está siendo lanzada hacia arriba es la tapa de un tanque de combustible entero. Una tapa que puede pesar decenas de toneladas, y la explosión la lanzó al cielo como si fuera una monedita. ¿Puedes imaginar la fuerza que se necesita para hacer eso? Lo que estás viendo siendo tragado por el humo y el fuego es una de las principales refinerías que abastecen Moscú. Está ubicada en un barrio llamado Kapotinya. Y sola. Ella abastece casi la mitad del combustible de la capital rusa. No es cualquier edificio el que se incendió. Es una arteria esencial. Y no fue un accidente. Fue Ucrania. A propósito, a cientos de kilómetros de la frontera. Cuando entiendas lo que hay detrás de este ataque, vas a entender por qué Ucrania eligió precisamente ese objetivo. Pero déjame mostrarte primero lo que pasó 3 días antes. Kiev, 15 de junio de 2026. Esta es la Lavra de Pechersk, un monasterio de casi 1000 años. Uno de los lugares más sagrados de toda la cristiandad ortodoxa. Y está en llamas porque Rusia acaba de atacar la capital de Ucrania con 70 misiles y más de 600 drones en una sola noche. El fuego consumió el techo de la catedral principal, el corazón del complejo. Más de 800 metros cuadrados ardiendo. Monjes y equipos de rescate formaron una cadena humana pasando reliquias de mano en mano para salvar lo que se podía antes de que llegaran las llamas. Al menos 5 personas murieron en los ataques de esa noche en la capital ucraniana. Y aquí vale la pena reparar en un detalle, porque dice mucho. Cuando el mundo señaló con el dedo a Rusia, ¿sabes lo que hicieron ellos? El gobierno ruso lo negó. Dijeron que el daño fue causado por un misil de defensa ucraniano que habría caído en el lugar equivocado. El problema es que entre los escombros de la Lavra se encontraron los restos de al menos 2 drones rusos. Del mismo tipo que Rusia lanza contra las ciudades ucranianas casi todas las noches, desde hace más de 4 años. Pero esa historia no iba a terminar ahí, porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue hasta la mina destruida, vio eso y hizo una promesa. No fue un discurso largo, fue casi una sola frase. No queremos que Ucrania arda por culpa del enemigo. Pero si Ucrania arde, su Moscú también va a arder. Recuerda esta frase, porque 3 días después ella se iba a transformar exactamente en esa imagen que viste al principio. La refinería de Kapotinya en llamas en medio de la capital rusa. Pero entre la promesa de Zelensky y el fuego en Moscú hay algo que casi nadie se detuvo a entender. Y es ahí donde esta historia deja de ser sobre venganza y pasa a ser sobre estrategia, porque fíjate en lo que Ucrania no hizo. No respondió bombardeando una catedral rusa. No apuntó a un símbolo religioso para empatar el marcador moral. Si fuera pura venganza, ¿eso es lo que habría pasado? Golpe por golpe, iglesia por iglesia. En vez de eso, Ucrania apuntó a las refinerías, depósitos de combustible, ductos, la infraestructura energética. A primera vista parece casi una respuesta débil. Cambiar el peso simbólico de una catedral por un tanque de petróleo, pero es exactamente ahí donde está el error de quien se queda en la superficie. Porque eso no es un arrebato de ira. Tiene nombre. Ucrania llama a este esfuerzo bloqueo logístico. Es un programa lanzado por el Ministerio de Defensa para atacar de forma sistemática la retaguardia rusa, el combustible, el transporte, la energía que sostiene la línea del frente. Y el ministro de Defensa de Ucrania
Mikhail Fyodorov dijo algo que resume toda la lógica. Él afirmó que ya se puede ver un patrón en los datos. Cuanto más se destruye la logística rusa, menos ataques puede lanzar Rusia en la línea de frente. No es venganza, es un proyecto. Ucrania descubrió que no necesita derrotar al ejército ruso, soldado por soldado. Puede atacar lo que alimenta a ese ejército. Y lo que alimenta a ese ejército, en el sentido más literal posible, es el petróleo. ¿Y alguna vez te has puesto a pensar por qué es así? ¿Por qué precisamente el petróleo? Bueno, hay dos respuestas para eso. Y la primera es sobre dinero. Rusia es uno de los 3 mayores productores de petróleo del mundo, y eso no es solo una estadística económica, es lo que financia la guerra. La venta de petróleo es la principal fuente de dinero que entra del extranjero a Rusia, y es, en gran parte, ese ingreso el que financia el esfuerzo de guerra. Cada barril vendido es munición comprada. Cada refinería en funcionamiento significa un sueldo de soldado que se puede pagar. Ahora, Occidente ha intentado cortar ese dinero durante años con sanciones. Y Rusia aprendió a evadirlas. Creó una flota de barcos con dueños ocultos, cambió de banderas, inventó empresas fachada. La sanción es solo papel. Y burlar una sanción en papel es rápido y barato. Pero aquí es donde está el truco de Ucrania. Existe una diferencia brutal entre una sanción y un dron. Cambiar la bandera de un barco es fácil, pero reconstruir una refinería, físicamente destruida por el fuego y la explosión, es lento, es caro, y debido a las propias sanciones, hasta faltan las piezas importadas para hacer la reparación. En otras palabras, Ucrania encontró el punto donde Rusia no puede hacer trampa. Puedes esquivar una prohibición, no puedes esquivar un cráter. Pero cortar el dinero es solo la mitad del golpe. La otra mitad es aún más concreta. Y es esa la que está llegando a la vida del ruso común ahora. Porque el petróleo no es solo dinero. El petróleo refinado es diésel, es gasolina, es queroseno. Es lo que mueve el tanque, el camión de suministros, el avión. Un ejército no avanza con dinero en el tanque. Avanza con combustible. Y es aquí donde la estrategia de Ucrania pasa de la hoja de cálculo a la calle. En Crimea ocupada, las autoridades instaladas por Rusia empezaron a racionar la gasolina. 20 litros por persona, por día. Después, ni eso. Empezaron a vender solo con cupón, filas de kilómetros. Y en algunas ciudades, la venta de combustible fue simplemente suspendida por días. Imagina lo que eso significa. Un territorio que Rusia controla, que se suponía que debía ser una retaguardia segura, distribuyendo gasolina con contraseña, como si fuera época de hambre. Y no se detiene en Crimea. Las propias fuerzas rusas admitieron algo que lo dice todo: que los camiones de combustible no estaban logrando llegar a la península, porque las carreteras quedaron dentro del alcance del fuego ucraniano. El suministro simplemente se detuvo. No por falta de petróleo, sino porque se volvió demasiado peligroso transportarlo. Ahora conecta eso con la línea del frente. Los datos de Ucrania muestran un patrón. Cuanto más se destruye la logística en la retaguardia, menos puede avanzar Rusia. Y cada metro se vuelve más caro. En octubre del año pasado, el ejército ruso perdía alrededor de 67 soldados por cada kilómetro cuadrado conquistado. En abril ya eran 179. Casi el triple de muertos por el mismo pedazo de terreno. Sin combustible fluyendo, la máquina se ahoga. Entonces piensa en el tamaño de eso. Los ingresos recortados por un lado, el movimiento trabado del otro, los dos pilares al mismo tiempo. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde puede Ucrania llevar este golpe? ¿Y la respuesta? Bueno, llegó en una sola noche. Justo en el lugar donde Rusia juraba ser intocable. Vuelve a Moscú. Pero ahora ya sabes lo que está en juego, ¿verdad? En la noche del 17 al 18 de junio, 3 días después de la labra, drones ucranianos hicieron algo que el gobierno ruso insistía que era imposible. La capital rusa está rodeada por 3 anillos de defensa antiaérea. Capa sobre capa de misiles hechos para derribar cualquier cosa que se acerque a la ciudad. Es considerada una de las regiones más protegidas de todo el planeta. Y los drones pasaron. Mira este de aquí.
grabado a 16 kilómetros del Kremlin. Fíjate cómo se desliza entre el humo, mientras los cohetes de la defensa suben detrás de él. La refinería ya está en llamas allá abajo, y el dron simplemente sigue adelante, lanzándose hacia el objetivo. Ahora, mira esta escena. Ese es un soldado ruso al borde de una carretera en las afueras de Moscú. Él está intentando derribar el dron con un lanzamisiles portátil de hombro, de esos portátiles, y el dron ya estaba prácticamente encima del objetivo. Es la imagen de la impotencia. Todo el aparato de defensa en capas, reducido a un hombre apuntando un tubo al cielo, esperando que funcione. La columna de humo al fondo ya dice cómo terminó eso. El objetivo era la refinería de Moscú, en Kapotnia, la misma del inicio de este video, la que abastece casi la mitad del combustible de la capital, y no fue la primera vez esa semana. Fue la segunda vez. La prensa rusa lo describió como el mayor ataque a Moscú en 2 años. Los servicios de Ucrania reportaron al menos 4 grandes focos de incendio en la refinería. Alcanzaron tanques de almacenamiento, una unidad que procesa el petróleo crudo y otra que trata el diésel. Y el resultado se apoderó del cielo. Mira el tamaño de esa nube de humo negro sobre los edificios de Moscú. Pero no se detuvo en el cielo. En barrios al noreste de la refinería empezó a caer una llovizna fina y oscura. Los habitantes grabaron una película negra y aceitosa en los autos, en las ventanas, en la ropa. Una lluvia negra. Esto es el infierno. Nunca sentí tanto terror, dijo un habitante. Por primera vez, la guerra no estaba en la televisión. Estaba cayendo de su cielo. Y no fue solo la refinería. En la misma operación, Ucrania atacó un depósito de petróleo en una región llamada Rostov, usado para abastecer la maquinaria militar y de transporte de Rusia. Y también un puente ferroviario en un territorio ocupado. Refinería, depósito militar, logística, todo en la misma noche. El bloqueo logístico en la práctica, en el corazón del enemigo. Y fue aquí donde Zelensky exigió que se cumpliera la promesa. Él recordó que ya lo había advertido. Los 3 anillos de defensa no iban a blindar Moscú. Y completó con la frase que cerró el ciclo abierto allá en la Lavra. Si Ucrania arde, su Moscú también arde. Ahora, la parte que sostiene todo esto no es una imagen dramática. Son los números fríos y son pesados. Mira, la refinación de petróleo de Rusia cayó al nivel más bajo desde 2009. Desde la crisis económica de hace 1 década y media. La producción de petróleo crudo se desplomó al nivel más bajo en 1 año completo, y Ucrania ya destruyó cerca de 1/4 parte de toda la capacidad de refinación de Rusia. Sí, 1/4 parte. Sí, 1/4 parte. Y tiene el detalle más revelador de todos. La propia Rusia lo admitió. El viceprimer ministro ruso, el responsable del sector energético, reconoció públicamente por primera vez que la producción cayó debido a los ataques de drones. Cuando el lado que está recibiendo el golpe lo confirma, sabes que el golpe es real. Entonces volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo es que un país que lanza 600 drones en una noche al mismo tiempo está racionando gasolina con cupones? Ahora tienes la respuesta. Porque son las 2 caras de la misma guerra. El ruido, los misiles, los drones, la catedral en llamas es lo que aparece. Y la asfixia silenciosa, la refinería parada, el camión que no llega, la fila en la gasolinera es lo que realmente decide. Y aquí está el punto más profundo de todo. La mayor fuerza de Rusia siempre ha sido su tamaño. El país más grande del mundo, territorio sin fin. Recursos sin fin. Pero Ucrania descubrió cómo poner ese tamaño en su contra. Demasiado territorio es demasiada frontera para defender. Demasiadas refinerías son demasiados objetivos para proteger. Cuando los drones de Ucrania alcanzan cientos de kilómetros, la inmensidad de Rusia deja de ser un escudo y se convierte en un mapa lleno de objetivos que no tiene suficientes misiles para proteger. La verdad es que el gigante es demasiado grande para cubrir su propio cuerpo. Ahora vamos a regresar a esa primera noche. La de Lavra. La imagen que recorrió el mundo fue la de la catedral en llamas. Rusia mostrando fuerza.
atacando el símbolo más antiguo de la fe ucraniana. Parecía el gesto de quien manda. Pero tal vez esa imagen signifique lo opuesto de lo que aparenta. Porque quien necesita quemar una iglesia para mostrar que es fuerte, muchas veces es quien ya está siendo corroído por dentro. Rusia todavía tiene el ejército más grande, el mayor arsenal, el territorio más grande. Pero mientras gastaba misiles en un monasterio de 1000 años, Ucrania estaba cortando, en silencio, lo único sin lo cual ningún ejército se mueve. La energía que mueve a ese ejército. Y el dinero que lo paga. De un lado, un espectáculo, drones, misiles, una catedral en llamas. Del otro, el silencio de una refinería que dejó de funcionar. Y esa guerra cada vez más se está decidiendo por el silencio, no por el espectáculo. Esto no va a parar aquí. Cada semana Ucrania llega más lejos. Y Rusia necesita desplegar una defensa que ya no cubre todo. Ese es exactamente el tipo de historia que voy a seguir de cerca aquí en el canal. Entonces, si quieres entender esta guerra de verdad y no solo por los titulares, suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Zelensky dijo que quiere que el ruso común sienta que es Putin quien libra esta guerra mientras el pueblo paga la cuenta. Entonces, quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta estrategia de asfixiar la economía y dejar ciudades sin combustible es suficiente para que el pueblo ruso sienta el peso de la guerra? Cuéntame lo que piensas. Hasta el próximo video.